Buenas noches para todos. Vamos a empezar con la práctica número 5 del curso Elementos Finitos. Vamos entonces a tener o a realizar primero los puntos. Entonces le damos aquí en Create, punto, elegimos la coordenada manual y empezamos. El punto A tiene en X y en Z tiene 0 metros y en el eje Y tiene 3. Le damos en generar, nuevamente creamos el segundo punto. En el segundo punto, entonces miramos las coordenadas, que serían menos 0.6 en el eje X y 0.75 en el eje Z. Generamos, creamos otro punto, entonces vuelve y hacemos lo mismo. El punto C o el tercer punto, entonces tiene 1,2 en X y 0.75 en Z. Ahora generamos nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto tiene 1,2 en el eje X y menos 2.25 en el eje Z. Listo, generamos el punto. Y ahora nuestro último punto tiene coordenadas en el eje X menos 0.6 y en el eje Z menos 2.25. Listo, como tal ya entonces ya creamos los puntos. Ahora pasamos a generar las líneas a través de los puntos. Entonces en este caso ya continuamos en la siguiente sesión con la generación de líneas. Listo, entonces ya teniendo los puntos puestos, vamos entonces a empezar a crear las líneas a través de estos puntos. Entonces empezamos con las líneas del piso. Le damos aquí en concepto, crear desde puntos. Muy importante cambiar esto a Frozen. Volvemos a crear las líneas. Nuevamente creamos las líneas. Como tal ya tenemos el piso, ahora procedemos a crear las demás líneas faltantes. Entonces así va quedando la estructura. Ya nos faltaría una sola línea y después de esto vamos a empezar a darle la forma o la geometría deseada. Entonces vamos a seleccionar dos perfiles que posteriormente los voy a mostrar en detalle, y esos dos perfiles se los vamos a asignar a cada tipo de línea.
comentaba anteriormente, vamos a agregar entonces las secciones a las líneas. Entonces vamos a darle en Create, perdón, en Concept y tubos circulares. Entonces vamos a agregar primero este. Sin embargo, vamos a cambiar antes las unidades. Y entonces vamos a llamar al primer tubo el tubo grueso o el tubo más grande. Entonces el diámetro interno y el diámetro externo. Entonces vamos a revisar. Entonces el tubo más grande de diámetro externo tiene 55 milímetros de diámetro externo, y el diámetro interno sería entonces de 51 milímetros, ya que el espesor de pared es de 2 milímetros. Entonces restamos estas dos unidades o estos dos espesores y con eso ya tenemos entonces el diámetro interno. Entonces empezamos por acá. Entonces el diámetro externo es de 55 milímetros y el diámetro interno sería de 55 menos 4, o sea 51 milímetros, y ya tendríamos entonces el perfil. Vamos a crear otro. Vamos a crear otro perfil. Entonces, nuevamente, Concept. En Concept vamos en Cross Section y Circular Tube. Entonces a este vamos a llamarlo tubo pequeño. Y entonces revisamos las especificaciones. Entonces aquí revisamos, de diámetro externo tiene 40 milímetros y espesor de pared 2 milímetros, entonces sería 40 menos 4. Entonces para el diámetro externo 40 milímetros y para el diámetro interno 40 menos 4, y le damos en general. Muy bien, ya teniendo entonces ya teniendo claro entonces las secciones tubulares, vamos a pasar entonces a agregarle esas secciones a las líneas que tenemos. Entonces, ya después de haber creado las líneas, como había continuado, entonces lo que se hizo fue agregarle entonces las dos secciones circulares, y ahora lo que se hizo fue seleccionar las líneas, y a partir de esas líneas se creó una nueva parte, que son estas de aquí, que está el piso y las secciones pequeñas o delgadas. Entonces después de eso se seleccionaron las líneas y se les agregó el perfil circular pues deseado. Entonces en el piso pues son los círculos, los tubos gruesos, y para los pequeños pues los tubos delgados y los tubos pequeños. Entonces para ver eso vamos aquí a View, y estas serían como tal las secciones circulares ya realizadas. Entonces ya después de esto pasamos al Mechanical, donde vamos a poner ya pues las restricciones, contactos, cargas y demás. Ya tenemos la geometría seleccionada, los materiales, en este caso pues un acero estructural de material general.
las secciones tubulares que habíamos cargado previamente, el eje coordenado global, las conexiones, pues en este caso pues son sencillas ya que se realiza a través de un bin. Entonces vamos a pasar a un mallado pues relativamente burdo o general. Muy bien, aquí pues como pueden ver ya realizamos pues el respectivo mallado. Ahora vamos a realizar las conexiones como tal. Entonces según la práctica serían tres soportes, uno fijo y dos con restricciones en el eje Y y en el eje Z. Entonces vamos a pasar a realizar estas restricciones. Entonces esta sería la primera restricción. Entonces vamos a seleccionar puntos. Sería esta la primera restricción, un punto fijo. Ahora pasamos a la segunda restricción, que ya sería entonces uno de desplazamiento en este vértice. Entonces en este caso solamente tiene restricción en el eje Y. Agregamos otro de desplazamiento que sería en esta sección de aquí, y en este caso solamente tiene desplazamiento en el eje X. Muy bien, entonces ya tenemos los diferentes soportes. Ahora vamos a agregar las fuerzas. Entonces sería una fuerza de 1200 Newton en el eje Y una fuerza de 900 Newton en el eje X. Entonces vamos a proceder pues a agregar las fuerzas. La de 900 Newton no era en el eje X, sino era en el eje Z. Entonces vamos a agregar las cargas. Agregamos aquí en el punto. Vamos a poner que es por componentes. Entonces la carga, vamos a agregar la primera carga de 1200 Newton en el eje Y. Muy bien, aquí la podemos observar. Ahora vamos a agregar otra carga, que sería de 900 Newton en el eje Z. Está de acá. Muy bien. Ya teniendo entonces planteado como los puntos de apoyo y las cargas, pues vamos a plantear qué soluciones deseamos. Entonces vamos a plantear pues deformación direccional en el eje X, en el eje Y en el eje Z. Entonces eje X, vamos a agregar el eje Y vamos a agregar en el eje Z. Vamos a agregar también en este caso esfuerzos también podría ser. O también fuerzas axiales. Pues ya depende de lo que queramos hallar como tal. Entonces en este caso
podríamos mirar fuerzas axiales, podríamos mirar fuerzas cortantes y también podríamos mirar momentos. Entonces le damos en resolver. En este caso no active la solución de resortes suaves, esperemos a ver si la resuelve. En este caso tiró un error. Entonces vamos a organizar el tema de los resortes suaves. Aquí está. Le damos nuevamente en resolver. Y ahora sí resolvió. Entonces, deformación en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momento total. Entonces, como tal, aquí ya terminaría la práctica y eso sería todo. Entonces, muchas gracias por ver y seguimos con la siguiente práctica.